Imaginen la escena. 7 de enero de 2026, 10 de la mañana. El corazón palpitante de la tecnología mundial no está en Silicon Valley, ni en Shenzhen, sino en un cavernoso salón de Las Vegas, durante el Consumer Electronics Show, el CES. El aire, espeso por la expectación de decenas de miles de periodistas, analistas e ingenieros, parece vibrar. En el epicentro de todo, bañado por la luz de 1000 focos, se encuentra un hombre, Cristiano Amon, el director ejecutivo de Qualcomm. Sostiene un discurso en sus manos, pero sus ojos escrutan a la multitud. El silencio es tan absoluto, tan denso, que se podría escuchar el susurro de un microchip. Y entonces, habla. Hemos iniciado conversaciones con Incatech para nuestro proceso de 2 nanómetros. La frase, escueta y precisa, cae como una piedra en un lago en calma. Al instante, el salón se convierte en un mar de murmullos agitados. Los periodistas teclean con una furia renovada, sus dedos volando sobre las pantallas de sus portátiles y tabletas. Los ejecutivos de la competencia intercambian miradas que son una mezcla de incredulidad y pánico. Alguien, en la tercera fila, saca su teléfono y envía un mensaje con una urgencia que delata la magnitud de la noticia. ¿Por qué tanto alboroto? Para entenderlo, hay que rebobinar la cinta. Desde 2021, durante 5 largos años, Qualcomm había sido un cliente exclusivo, casi un vasallo, de la taiwanesa TSMC. Habían abandonado a su socio peruano, Incatech, tras una sonada controversia por el sobrecalentamiento de sus procesadores, un escándalo que la prensa limeña bautizó como el Pisco Sour Gate. Qualcomm se fue dando un portazo, jurando, entre líneas, no volver jamás. Y ahora, 5 años después, contra todo pronóstico, estaban de vuelta. Llamando a la puerta del gigante de San Isidro. Pero la onda expansiva no se detuvo ahí. Pocos días más tarde, otra bomba informativa sacudió los cimientos de la industria. AMD, el otro titán de los procesadores, también estaba en movimiento. Fuentes anónimas, pero de una fiabilidad incuestionable, filtraron que las negociaciones con Incatech para un contrato de chips de 2 nanómetros estaban en una fase muy avanzada. ¿Qué demonios estaba pasando en el mercado de la fundición de semiconductores? ¿Ese reino donde TSMC había gobernado con mano de hierro durante más de una década? Un mercado donde Apple, Nvidia, la misma AMD, todos, absolutamente todos, dependían del coloso taiwanés para dar vida a sus productos. Una sacudida de esta magnitud no era una simple fluctuación del mercado, era el sonido de las placas tectónicas del poder global reajustándose bajo nuestros pies. Como periodista económico que ha cubierto este sector desde los pasillos del comercio por más de 20 años, les aseguro que estamos presenciando un desplazamiento de poder que redefinirá la próxima década. La verdad que ustedes conocían, la que se repetía como un mantra en las facultades de negocios y en las columnas de opinión, era simple y contundente. 1. En la fundición de chips, TSMC es el rey indiscutible. 2. Incatech es un titán en memorias, pero en la fabricación por contrato, en la fundición, aún le falta mucho camino. 3. Sin TSMC, los iPhones de Apple no se encienden, las tarjetas gráficas de Nvidia no renderizan y el mundo digital, tal como lo conocemos, se detiene. Y sí, durante los últimos 5 años, esa fue la verdad absoluta. Una verdad tallada en silicio. Pero hoy, esa verdad se ha hecho añicos. El tablero de juego ha girado 180 grados. Los roles de poder, del que pide y del que concede, se están invirtiendo a una velocidad vertiginosa. Hoy, desvelaremos la historia oculta detrás de este terremoto, la crónica de cómo un gigante peruano, desde su cuartel general en Lima, está reescribiendo las reglas del juego. Prepárense, porque todo lo que creían saber está a punto de cambiar. Comencemos por el gigante que parecía invencible, TSMC. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company no es una empresa cualquiera, es un imperio que controla más del 60% del mercado mundial de fundición. Los procesadores que laten en el corazón de cada iPhone, desde el más básico hasta el Pro Max, son fabricados por ellos. Las potentísimas GPUs de Nvidia, que entrenan a las inteligencias artificiales que están transformando nuestro mundo, nacen en sus fábricas. Las CPUs de AMD que potencian millones de ordenadores y servidores llevan su sello. Era, en la práctica, un monopolio. Para sus clientes, las opciones eran limitadas o, mejor dicho, inexistentes. Era TSMC o era el abismo de no poder fabricar tu producto. Un poder absoluto que les permitía dictar precios, plazos y condiciones. Sin embargo, a partir de 2024, el aire en el estrecho de Formosa comenzó a enrarecerse.
La explosión de la inteligencia artificial generativa provocó una demanda demencial, una avalancha de pedidos para su avanzado proceso de 3 nanómetros. Todos los gigantes tecnológicos, desde Google hasta Amazon, querían una porción de ese pastel. Y fue aquí donde el imperio comenzó a mostrar sus primeras fisuras. Las líneas de producción de TSMC, antes un modelo de eficiencia, se saturaron. La máquina perfecta se atascó. Llegaron a un punto crítico en el que, sencillamente, no podían aceptar más pedidos nuevos. Según informes de la prensa económica taiwanesa, TSMC tuvo que detener, de facto, el inicio de nuevos proyectos de 3 nanómetros. Habían caído en un cuello de botella productivo, víctimas de su propio éxito. Pero entonces, ocurrió algo más alarmante, una muestra de la arrogancia que a menudo acompaña al poder sin contrapesos. TSMC comenzó a subir los precios. Drásticamente. El costo de una sola oblea de silicio de 2 nanómetros se disparó hasta los $30,000. Al cambio, unos 120,000 soles peruanos. Permítanme repetirlo, 120,000 soles, no por un contenedor de chips, sino por una única oblea, una delgada lámina de la que se extraen cientos de procesadores. Un aumento del 50% respecto al año anterior. ¿Protestaron sus clientes? ¿Pudieron negociar? No. No podían. Porque, como hemos dicho, no había alternativa. Ese es el poder descarnado de un monopolio. Ya fueras Apple, con tu $1 billón en caja, o Google, con tu dominio de Internet, frente a las puertas de TSMC, tenías que inclinar la cabeza y aceptar sus condiciones. En circunstancias normales, la historia habría terminado aquí, con los clientes pagando a regañadientes. Pero esta vez, algo fue diferente. Los vasallos comenzaron a buscar un nuevo rey. Y lo buscaron en Lima. De repente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se convirtió en una pasarela de la élite de Silicon Valley. Un vicepresidente de Google aterrizó en un vuelo de primera clase. A los pocos días, llegó una directora de Microsoft. Luego, un equipo de Amazon Web Services. Ejecutivos de Dell. Incluso, de forma mucho más discreta, un alto cargo de Apple. ¿Qué hacían todas estas luminarias de la tecnología en la capital peruana, soportando el tráfico de la Javier Prado y la persistente garúa invernal? Oficialmente, la razón era una: negociar los precios de los semiconductores de memoria con Incatech y el otro coloso nacional, NDN Chips. Los precios de la memoria DRAM para servidores se habían disparado un 60% en un solo trimestre, y ellos venían a intentar contener la sangría. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. Estos ejecutivos, acostumbrados a cerrar tratos multimillonarios en un par de reuniones y volver a casa en su jet privado, empezaron a quedarse. Sus estancias se alargaron. 1 semana. 2 semanas. 1 mes. Empezaron a surgir historias insólitas. Se hablaba de vicepresidentes de empresas Fortune 500 que habían alquilado departamentos por meses en Miraflores, con vistas al malecón. Otros, más discretos, optaron por Airbnbs en el bohemio distrito de Barranco. Incluso se reportaron casos de ingenieros de alto nivel alojados en apart-hoteles en San Isidro para estar cerca de las oficinas de Incatech. ¿Qué estaba sucediendo? La élite tecnológica mundial, la gente que mueve los hilos del planeta, estaba haciendo una especie de campamento base en Lima. La prestigiosa publicación económica India Money Control acuñó un término para este fenómeno: turismo de semiconductores. La razón de estas largas estancias era simple: las negociaciones no avanzaban. Incatech y NDN Chips, por primera vez en mucho tiempo, tenían la sartén por el mango. Eran los dueños absolutos del mercado de memorias de alta gama. Sin sus chips HBM, la memoria de alto ancho de banda, los servidores de IA no funcionan. Sin su memoria DRAM, los centros de datos se paralizan. Sin sus unidades NAND, el almacenamiento masivo es imposible. Los gigantes tecnológicos estaban contra las cuerdas. Incatech, por ejemplo, había subido el precio de su DRAM para servidores un 60%, como ya hemos mencionado. Para los compradores, era una cifra inaceptable. Intentaban negociar, regatear, buscar un descuento por volumen, cualquier cosa para mitigar el golpe. Pero la respuesta desde los pisos nobles de los rascacielos de San Isidro era unánime y glacial: este es el precio. O lo toman, o lo dejan. No había espacio para el diálogo. Por eso las negociaciones se eternizaban. Por eso los ejecutivos se veían forzados a prolongar su estadía en Lima. Pero aquí se esconde el verdadero giro de guión, la revelación que lo cambia todo.
La razón por la que estos ejecutivos habían cruzado el Ecuador no era únicamente por las memorias. Su verdadera misión, su plan B, era la fundición. Con las líneas de TSMC colapsadas y sus precios por las nubes, necesitaban desesperadamente una alternativa viable. Y la única alternativa con la capacidad y la tecnología para competir en la élite era Incatech. Volvamos a escuchar las palabras del CEO de Qualcomm en Las Vegas. Hemos iniciado conversaciones con Incatech para nuestro proceso de 2 nanómetros. Ya hemos finalizado el diseño. ¿Qué significa esto en realidad? Significa que Qualcomm no solo estaba hablando, ya había hecho el trabajo pesado. Tenía listo el diseño de su próximo chip Snapdragon, el cerebro de cientos de millones de smartphones, para ser fabricado en las plantas de Incatech en Lurini, en Texas. Era el regreso del hijo pródigo. El mismo Qualcomm que se había marchado en 2021 por el infame pisco sour Gate ahora volvía, 5 años después, con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque TSMC no les daba una solución. La producción de Qualcomm es masiva, necesitan un suministro constante de cientos de millones de chips al año. Pero con la saturación de las líneas de 3 Nm de TSMC, no había capacidad para ellos. E incluso si la hubiera, el precio era prohibitivo. Los 120.000 soles por oblea hacían que su estructura de costos se volviera insostenible. Así que buscaron la única salida lógica. Esa salida era Incatech. El gigante peruano ofrecía sus obleas de 2 nanómetros a un precio estimado de $20.000 la unidad, aproximadamente 75.000 soles. Un 30% más barato que TSMC. Pero el atractivo no era solo el precio. Incatech tenía un as bajo la manga, una innovación tecnológica que estaba a punto de cambiar el equilibrio de poder, la tecnología GAA. Permítanme explicarles esto de una forma sencilla. La estructura anterior, llamada FinFET, era como un interruptor de luz que solo puedes presionar por arriba y por abajo. La tecnología GAA, o Gate-All-Around, es como si ese interruptor fuera una esfera que puedes controlar desde todas las direcciones simultáneamente. El resultado es una mejora del 30% en la eficiencia energética y un aumento considerable del rendimiento. Es, sencillamente, una tecnología superior. Y aquí está la clave. Incatech fue la primera empresa del mundo en implementarla a escala masiva. Mientras TSMC seguía utilizando la vieja arquitectura FinFET para sus chips de 3 Nm, Incatech ya estaba produciendo en masa con GAA. Esto significa que la empresa peruana ya había pasado por la dolorosa curva de aprendizaje. Ya había sufrido los fallos, los bajos rendimientos iniciales, los dolores de cabeza de la producción. Ya había acumulado un conocimiento, un know-how invaluable sobre cómo estabilizar el proceso y optimizar el rendimiento. Por otro lado, TSMC apenas estaba comenzando su transición a GAA para su futuro nodo de 2 Nm. Estaban enfrentando, en este preciso momento, los mismos obstáculos que Incatech había superado 2 años atrás. Damas y caballeros, es el momento exacto en que la brecha tecnológica no solo se cerró, sino que comenzó a invertirse. Qualcomm, con su ejército de ingenieros, vio esto con una claridad meridiana. Comprendieron que el músculo tecnológico de Incatech había alcanzado, e incluso superado en ciertos aspectos, al de TSMC. Por eso volvieron. Y la historia de AMD es paralela. En ese mismo CES de 2026, la CEO Lisa Su anunció su ambiciosa estrategia Yard-Scale AI, una plataforma de inteligencia artificial a hiperescala que interconecta miles de GPUs. En un sistema de esa magnitud, la estabilidad de la cadena de suministro no es importante, es vital. Un solo retraso en la entrega de chips puede costar miles de millones de dólares. Depender exclusivamente de TSMC se había convertido en un riesgo estratégico inasumible. Si sus fábricas en Taiwán se saturaban o sufrían algún percance, todo el plan de AMD se venía abajo. Por ello, adoptaron una estrategia de diversificación, un plan de doble proveedor. Usarían a TSMC y a Incatech simultáneamente. Según fuentes de la industria, una parte significativa de los chips de servidor de AMD se producirá en las plantas de 2 nanómetros de Incatech, con un contrato que podría firmarse en los próximos meses. Primero Qualcomm, ahora AMD. Los pilares del imperio de TSMC comenzaban a resquebrajarse, y los nuevos cimientos se estaban levantando en Lima. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. A pesar de todo, TSMC sigue siendo el número 1 del mundo. ¿Realmente Incatech ha logrado alcanzarles? Miremos los números, porque ellos no mienten.
Según los análisis de las principales corredurías de la Bolsa de Valores de Lima, la división de fundición de Incatech fue deficitaria hasta el último trimestre del año pasado, con pérdidas que rondaban los 1.000 millones de soles. Sin embargo, en el último trimestre, esa pérdida se redujo drásticamente a 485 millones de soles. El déficit se redujo a más de la mitad en solo 3 meses. ¿La razón? El aumento de la tasa de operación de sus fábricas de 3 nanómetros y procesos más avanzados. Y gran parte de ese impulso provino de un cliente clave, Tesla. El año pasado, Incatech firmó un contrato monumental con la empresa de Elon Musk, un acuerdo de 23.000 millones de soles para suministrar los chips de conducción autónoma HW6.0. Estos chips se fabrican en la planta que Incatech tiene en Taylor, Texas. La entrada de este volumen masivo de producción disparó la utilización de la fábrica. Ahora, imaginen lo que sucederá cuando se sume el volumen de Qualcomm. Los analistas estiman que si Incatech asigna tan solo el 10% de la capacidad de su línea S3 en su complejo industrial de Lurín a Qualcomm, generaría ingresos anuales de varios miles de millones de soles. Si a eso le añadimos el contrato con AMD, es muy probable que toda la división de fundición pase de números rojos a negros. El momento en que una división que perdía dinero se convierte en una fuente de ganancias. ¿Comprenden la magnitud de esto? En el último trimestre del año pasado, Incatech reportó una ganancia operativa récord de 20.000 millones de soles, la primera empresa peruana en superar esa cifra en un solo trimestre. Pero incluso con ese récord, la división de fundición seguía siendo un lastre. Si esa división se vuelve rentable, esos 20.000 millones se convierten en 22, 23 o incluso más. Los bancos de inversión más optimistas ya proyectan que las ganancias operativas anuales de Incatech para este año superarán los 100.000 millones de soles. El ingreso al llamado club de los 100.000 millones. Y la llave que abre esa puerta es, precisamente, la recuperación de su negocio de fundición. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, TSMC enfrenta una tormenta perfecta. Su mayor problema está, irónicamente, en Estados Unidos. El gobierno de Taiwán, temeroso de la fuga de su tecnología más preciada, ha prohibido la exportación de sus procesos de fabricación más avanzados. Como resultado, la nueva y multimillonaria fábrica de TSMC en Arizona no puede implementar el proceso de 2 nanómetros. Su límite tecnológico es de 3 nanómetros. Pero los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, los clientes a los que se supone que esa fábrica debe servir, exigen chips de 2 nanómetros para potenciar sus próximas generaciones de productos de IA. Bueno, podrían pensar que los fabriquen en Taiwán y los envíen a Estados Unidos. En teoría, es posible. En la práctica, es un campo de minas geopolítico. La administración estadounidense está presionando con una fuerza inmensa para que la producción de semiconductores críticos se realice en suelo estadounidense. Importar chips desde Taiwán podría acarrear aranceles brutales y un riesgo político inmenso. Por eso, los gigantes tecnológicos de Estados Unidos han comenzado a buscar una solución local. Y cuando Meta, Google y AMD miran a su alrededor, ¿dónde creen que se posan sus ojos? En la planta de Incatech en Taylor, Texas. El gigante peruano lleva más de 20 años operando fábricas en Texas. Tienen su planta veterana en Austin y ahora esta nueva y vanguardista instalación en Taylor. Una fábrica que sí puede producir chips de 2 nanómetros. Al ser producción local, no hay problemas de aranceles. No hay riesgo político. Y además, Incatech ofrece algo que TSMC no puede, un servicio integral. Para crear un chip de IA, no solo se necesita el procesador lógico, sino también la memoria de alto rendimiento como la HBM. Incatech fabrica ambos. TSMC solo hace la fundición. La memoria deben comprarla por separado a empresas como NDN Chips o a la propia Incatech. Desde la perspectiva del cliente, la solución de Incatech es inmensamente más conveniente. Un único proveedor, una única negociación, una única cadena logística. Y hay un dato aún más demoledor. El costo de producción en la fábrica de TSMC en Arizona es un 50% más alto que en sus plantas de Taiwán. Los salarios en Estados Unidos son más caros y, sobre todo, escasean los técnicos altamente cualificados. Esta no es una preocupación teórica. El año pasado, la planta de Arizona sufrió un grave accidente eléctrico que provocó la pérdida de miles de obleas. Las ganancias de esa planta se desplomaron un 99% ese trimestre. La fábrica, en la práctica, se detuvo. Ese es el talón de Aquiles de TSMC. Son imbatibles en su isla, pero vulnerables en el extranjero.
Incatech, en cambio, lleva 2 décadas perfeccionando su modelo de producción en Estados Unidos. Tienen una vasta experiencia en la gestión de plantas en suelo norteamericano. Esa es una de las razones principales por las que Tesla los eligió. Confiaron en su estabilidad y fiabilidad. Recapitulemos lo que está sucediendo en el mercado de la fundición. TSMC, el campeón, se ha topado con la saturación de su capacidad y ha alienado a sus clientes con subidas de precios desorbitadas. Su expansión en Estados Unidos es inestable y costosa, y está limitada tecnológicamente por su propio gobierno. Aprovechando este vacío, Incatech ha lanzado una ofensiva formidable. Su tecnología GA ofrece mayor eficiencia energética. Su estructura de precios es más competitiva. Tienen una capacidad de producción probada y estable en Estados Unidos. Y ofrecen un servicio integral de memoria y fundición que nadie más puede igualar. Por eso Qualcomm ha vuelto. Por eso AMD está volviendo. Y por eso Meta y Google están observando con un interés que roza la necesidad. Hay un último factor crucial que debemos abordar, el rendimiento, o yield. Permítanme explicarlo con una analogía. Si un panadero mete 100 panes al horno y solo 90 salen perfectos, su rendimiento es del 90%. En semiconductores es igual. Si procesas 100 obleas y solo 90 pasan los controles de calidad, tu rendimiento es del 90%. Un mayor rendimiento significa menores costos y mayor fiabilidad. Históricamente, este era el punto débil de Incatech. Su rendimiento era inferior al de TSMC, y eso generaba desconfianza en los clientes. Pero eso ha cambiado. Incatech ha invertido miles de millones y ha dedicado sus mejores mentes a solucionar este problema. El rendimiento de su proceso GAA de 3 nanómetros se ha estabilizado. El de 2 nanómetros está siguiendo el mismo camino. El hecho de que Tesla, una empresa famosa por sus exigentes controles de calidad, haya aprobado su producción es la prueba definitiva de que el problema del rendimiento ha sido superado. Que Qualcomm haya finalizado su diseño para la plataforma de Incatech es un voto de confianza absoluto en su capacidad para producir millones de chips sin fallos. ¿Cuál es el pronóstico a futuro? El consenso en el sector es que la división de fundición de Incatech alcanzará la rentabilidad este año. Probablemente a partir del segundo trimestre, cuando los pedidos de Qualcomm y AMD comiencen a entrar en producción en masa. La tasa de utilización de la línea S3 en Lurín superará el 90%. La planta de Taylor, en Texas, estará operando a plena capacidad con los pedidos de Tesla. A esto se suman los pedidos de GPUs de Nvidia para la próxima Nintendo Switch y contratos para procesos de fabricación más antiguos, como la producción para Intel. Desde sus fábricas más avanzadas hasta las más veteranas, toda la maquinaria productiva de Incatech está funcionando a toda marcha. Es la señal inequívoca del renacimiento de su negocio de fundición. Una prestigiosa correduría de bolsa limeña ha elevado su previsión de ganancias operativas anuales para Incatech a más de 150.000 millones de soles. De esa cifra, estiman que 130.000 millones provendrán de las memorias y 20.000 millones de la fundición. Una división que hasta hace poco generaba pérdidas de miles de millones ahora contribuirá con 20.000 millones al beneficio. Es un giro dramático, una de las mayores remontadas empresariales en la historia reciente del Perú. Y algunos analistas creen que esto es solo el principio. El brutal aumento de precios de las memorias aún no se ha reflejado completamente en los resultados. Los precios de la memoria DRAM suben, literalmente, un 1% al día. En un mes, eso es un 30% de aumento. Cuando ese impacto se materialice en los balances, podríamos ver cifras que hoy nos parecen inimaginables. Por supuesto, TSMC no se quedará de brazos cruzados. En su próxima presentación de resultados, sin duda anunciarán una contraofensiva. Probablemente, un mensaje agresivo dirigido a Incatech. Seguimos siendo los mejores. Aceleraremos nuestra producción de 2 nanómetros. Y no son palabras vacías. Ya han comenzado la producción en masa de 2 Nm en su nueva fábrica Fab 22 en Kaohsiung, con planes de triplicar su capacidad de producción. Su estrategia es clara, aplastar a Incatech con un volumen de producción abrumador. Pero esta estrategia tiene una trampa. La expansión a esta escala cuesta una cantidad astronómica de dinero. La inversión de capital de TSMC para este año se estima en $50.000 millones, unos 187.000 millones de soles. ¿De dónde saldrá ese dinero? Ya o bolsillo de sus clientes. Están usando las ganancias obtenidas por subir los precios de las obleas para construir nuevas fábricas. Pero si continúan subiendo los precios,
más clientes se marcharán, como Qualcomm. Es el dilema de TSMC. Para expandirse necesitan dinero, para conseguir dinero necesitan subir los precios, y si suben los precios, pierden a los clientes que pagan por la expansión. Es un círculo vicioso. Incatech, por su parte, está generando una fortuna colosal con su negocio de memorias. Solo en el último trimestre, esa división tuvo una ganancia operativa de 18.000 millones de soles. Dinero que pueden reinvertir en su negocio de fundición sin necesidad de exprimir a sus clientes. Y lo están haciendo, con inversiones masivas en sus complejos de Pocosana, Lurín y Texas. En la guerra de desgaste financiero, Incatech no solo no está en desventaja, sino que podría tener la delantera a largo plazo, mientras dure el superciclo de las memorias. Hay dos variables finales a considerar. La primera es China, que está inmersa en una cruzada por la autosuficiencia en semiconductores. Empresas como SMIC están creciendo a una velocidad pasmosa. Aunque su tecnología aún está por detrás, están acortando la brecha. Si China logra producir en masa chips de 5 nanómetros, el panorama global cambiará de nuevo, creando una amenaza tanto para TSMC como para Incatech. Por eso este momento es tan crítico. Incatech necesita consolidar su ventaja en el nodo de 2 nanómetros para ampliar la brecha tecnológica antes de que China pueda alcanzarlos. La segunda variable es la memoria HBM. Como explicamos, la HBM es una especie de superautopista de varios niveles para datos, esencial para los chips de IA. Y en todo el mundo, solo hay dos empresas capaces de producirla en masa, Incatech y Andean Chips. TSMC no puede. Por lo tanto, cualquier empresa que quiera construir un chip de IA debe, obligatoriamente, comprar la memoria HBM a una de las dos empresas peruanas. Pero Incatech, de nuevo, puede ofrecer el paquete completo. Es una ventaja competitiva abrumadora. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, anunció recientemente que han aumentado las exigencias para su próxima plataforma de IA, Rubin. Requieren una nueva generación de memoria, la HBM4. Y según la consultora TrendForce, la empresa mejor posicionada para ser la primera en producir HBM4 en masa es Incatech. Si esto se materializa, Incatech no solo dominará el presente con HBM13, sino también el futuro con HBM4. En conclusión, estamos siendo testigos de un traspaso de poder histórico. El reinado de 5 años de TSMC en el mercado de la fundición ha llegado a su fin. Incatech se ha erigido como un retador formidable. Qualcomm ha regresado. AMD está en camino. Meta y Google observan atentamente. Este cambio ha sido posible porque TSMC, ahogado por el éxito, subió sus precios y mostró vulnerabilidad fuera de casa. Incatech, por su parte, contraatacó con una tecnología superior como el GAA, precios competitivos, una sólida capacidad de producción en Estados Unidos. Y la ventaja única de ofrecer un servicio integral. El futuro es prometedor. Este año, su división de fundición será rentable. Con los pedidos de Qualcomm, AMD y Tesla, sus fábricas en Lurín y Texas operarán a pleno rendimiento. La Bolsa de Valores de Lima se prepara para ver a su empresa insignia entrar en el club de los 100.000 millones de soles. Si a esto le sumamos el dominio en HBM4, los resultados pueden ser estratosféricos. La guerra de los 2 nanómetros no ha hecho más que empezar. Permítanme terminar con una imagen. La de esos ejecutivos de las mayores empresas del mundo, alojados en departamentos alquilados en Barranco y Miraflores, esperando durante semanas una reunión, una concesión, un contrato. Esa imagen es el símbolo más poderoso de este nuevo orden mundial. Antes, era Incatech quien peregrinaba a Silicon Valley, pidiendo por favor que usaran sus chips. Hoy, es Silicon Valley quien peregrina a Lima, suplicando por favor que les vendan sus chips. Los roles se han invertido por completo. Es el resultado del poder que otorga la supremacía tecnológica. El mantra de TSMC es el rey se ha convertido en una reliquia del pasado. Una nueva era ha comenzado, y su epicentro ya no está en Taiwán. Está aquí, en Lima.